Hola a todos. En esta presentación vamos a explicar el uso de algunos de los principales indicadores económicos. Vamos a empezar por decir que es necesario establecer primero el tipo de análisis económico que vamos a realizar. Por supuesto que esto depende del objetivo que tengamos a la hora de analizar los indicadores económicos. Así, podemos decir que los análisis pueden tener distintos niveles de profundidad. Si lo que queremos es un análisis de la situación actual, o sea, determinar en el corto plazo qué está ocurriendo con los principales indicadores de la economía, entonces lo que buscamos es hacer un análisis coyuntural. Ahora bien, si lo que deseamos es estudiar la economía a largo plazo, con la finalidad de conocer su estructura, entonces lo que requerimos es un análisis estructural. En este caso estudiamos a profundidad las características de la economía. En esta presentación nos limitaremos al análisis coyuntural. Para efectos de estudio podemos reunir los indicadores en 5 grandes grupos, para luego buscar los indicadores adecuados. Estos 5 grupos de indicadores son, primero todos los relacionados con la producción y empleo. Luego los relativos al sector externo, o sea, la balanza de pagos. Después queremos conocer lo relacionado con las finanzas públicas, para luego pasar a los datos del sector monetario y financiero. Finalmente reunimos toda la información de precios, tipo de cambio y tasas de interés. Pasemos ahora al primer grupo de indicadores. Hablemos de los indicadores de producción y empleo. Aquí es donde hablamos del Producto Interno Bruto, pero en realidad este valor no nos dice mucho por sí solo, por lo que más bien estudiamos la variación anual del Producto Interno Bruto real. En algunos casos, si existe la información, podemos analizar variaciones trimestrales de este indicador. Generalmente decimos que si PIB aumenta 5% o más por año que este es un buen resultado, sobre todo si esto se logra en forma sostenida, es decir, a lo largo de un periodo extenso, pues significa que el nivel de ingreso de los habitantes del país se estará incrementando significativamente a lo largo del tiempo, lo cual seguramente dará por resultado un mejor nivel de vida. Por el contrario, cuando el crecimiento es muy bajo, menor que el crecimiento de la población, entonces la cantidad de bienes y servicios por habitante se estanca o se reduce, por lo que las condiciones de vida se deterioran. Es importante también, no solo estudiar el Producto Interno Bruto en su total, sino también los sectores económicos más importantes en la economía. Así, según el país, tendremos algunos sectores más importantes que otros. Por ejemplo, en Argentina los sectores agrícolas tienen un peso importante, en Venezuela la producción de petróleo, o los sectores industriales en Brasil o México. En casi todos los países el sector construcción es importantísimo, pues genera mucho empleo y se ve reflejado en la vivienda, infraestructuras, nuevos negocios, entre otros factores que nos indican el crecimiento actual y futuro de la economía. Adicionalmente vale la pena estudiar el Producto Interno Bruto per cápita, que nos dice el ingreso promedio de los habitantes. Si lo convertimos sobre una base uniforme, este dato es importante para realizar comparaciones internacionales. Por otro lado, los datos sobre empleo y desempleo están muy relacionados con los de la producción. El principal indicador es la tasa de desempleo abierto, la cual nos compara la cantidad de desocupados con respecto a la población activa o fuerza de trabajo. Veamos ahora los indicadores del sector externo. Uno de los indicadores más importantes es el déficit comercial, o sea, la diferencia entre exportaciones e importaciones. La mayoría de los países calculan este dato mensual y anualmente. Ahora bien, es necesario observar este indicador en relación al Producto Interno Bruto, pues, un déficit de $2.000 millones puede ser muy grande para un país como Nicaragua, pero no para México, por el simple hecho de que la economía de México es mucho más grande, por lo cual tendría una mayor capacidad para financiar un déficit más grande. De modo similar es importante estudiar la evolución del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, también como proporción del PIB. Si queremos profundizar en el análisis, podemos observar cómo han variado año a año las exportaciones de los principales productos que vende el país a los mercados internacionales, y los principales productos que importa.
además de la exportación e importación de servicios y las concocidas remesas, que para algunos países de América Latina representan un importante ingreso de divisas. Por otro lado, un indicador al cual se le da mucho seguimiento, es el de las reservas monetarias internacionales, que en cierta forma nos indica la abundancia o escasez de las divisas en el país, y que se va a relacionar estrechamente con el tipo de cambio. Igualmente podemos profundizar averiguando información sobre las entradas y salidas de capitales, para conocer qué está ocurriendo con la cuenta de capital. Hay muchos otros indicadores del sector externo, sin embargo es importante el de la deuda externa como porcentaje del PIB, pues nos indicará qué tan endeudado está el país. Ha habido países donde esta relación ha llegado a exceder el 100% del PIB, y en consecuencia no pueden pagar la deuda, sus monedas se devalúan y les resulta difícil conseguir recursos para continuar financiando su crecimiento. Ahora pasemos a las finanzas públicas. En este punto nos interesa analizar la evolución y composición del gasto público. La evolución tanto en porcentaje del PIB como en su tasa de variación, para ver qué tan elevado es con respecto al tamaño de la economía y qué tan rápido crece. Además la composición del gasto para saber en qué está gastando el gobierno, pues no es lo mismo que el gobierno esté gastando sus recursos en pagar intereses de deudas, salarios o gastos militares, que en construir infraestructura y mejor la educación y la salud. Igualmente nos interesa analizar la evolución y composición de los ingresos públicos, los cuales se dan principalmente en forma de impuestos. De la diferencia entre ingresos y gastos se obtiene el déficit o superávit fiscal, el cual también debemos observar como proporción del Producto Interno Bruto, pues así sabremos qué tan grande es el desequilibrio fiscal con relación al tamaño de la economía. Del mismo modo debemos analizar el tamaño de la deuda pública con respecto al PIB. Continuemos con los indicadores del sector monetario y financiero. Entre estos datos debemos observar la evolución del crédito, pues el crédito se emplea para financiar la inversión y el consumo, por lo cual su crecimiento es positivo, pero si crece demasiado, nos indica que la demanda agregada podría estar presionando los precios, o sea, provocando inflación. Es importante analizar los tipos de crédito que se están concediendo, si son para el sector público o el privado, que es el sector productivo, o bien, si son créditos para consumo, vivienda u otros fines, o créditos en moneda nacional o en moneda extranjera, entre otros. Además hay otros agregados monetarios importantes, como el medio circulante, el cuasidinero o la liquidez total, pues estos nos van a indicar qué tan expansiva o restrictiva es la política monetaria que se ha aplicado en el país. Adicionalmente los indicadores bursátiles son importantes, tanto a nivel nacional como internacional. La comparación entre lo nacional y lo internacional muchas veces ayuda a saber si los desequilibrios son de origen interno o externo, es decir, saber si son causados por factores de la economía mundial. Continuamos con los indicadores de precios. El principal es la tasa de inflación, el cual se obtiene como la variación porcentual del índice de precios al consumidor. Se puede observar la variación mensual o anual, según se requiera. Igualmente en casi todos los países se calculan distintos índices de precios, los cuales ayudan a seguir la tendencia que sigue la inflación o que ayudan a estudiar grupos específicos de bienes o sectores en la economía. Este sería el caso de estudiar la variación de índices como el índice de precios al productor industrial, el índice de precios de la construcción, entre otros. Además es importante dar seguimiento a las tasas de interés. Usualmente se considera que las tasas de interés pasivas a 6 meses son las más representativas. Dependiendo del análisis podría haber interés en otras tasas. El tipo de cambio es sin lugar a dudas uno de los indicadores más importantes y nos interesa saber su variación periódica, sea mensual, trimestral o anual, según sea nuestro análisis. Si se desea más extensión y profundidad en el análisis pueden incluirse índices de salarios, como los índices de salarios reales, salarios promedio y salarios mínimos. Para ver este material completo visite auladeeconomia.com y regístrese en nuestro curso virtual Análisis de Indicadores Económicos aplicado a los negocios. Si desea más información, visite nuestra página www.auladeeconomia.com.